Bienvenidos. El Centro Ignaciano de Espiritualidad de la Ciudad de México da a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia, Lo Último desde los Últimos, y va a ser ofrecida por el doctor Joseph Jiménez Meliá de la Compañía de Jesús. Les pido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida. Él es miembro del Centro Cristianismo y Justicia de Barcelona, España. Estudió teología en Cataluña y en Frankfurt y se doctoró con una tesis sobre la dimensión cristológica de la mística de San Juan de la Cruz. Actualmente él imparte la asignatura de Escatología, el tratado sobre lo último, en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Ha dado también cursos en el Centro Monseñor Romero, perteneciente a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, en Centroamérica. Ha estudiado con profundidad las preguntas que llevamos todos dentro y viene ahora a compartirnos su reflexión sobre lo último, lo eterno, lo que planifica desde los últimos, los descartados, los excluidos, y lo que significa de compromiso para nosotros como cristianos en nuestra América Latina. Eres muy bienvenido, Joseph. Te dejo en manos de este querido auditorio. Gracias. Buenas tardes. Agradezco las palabras de presentación del, no sé cómo se llama, de Gonzalo, y también agradezco esta invitación de poder compartir con ustedes lo que ha sido el trabajo de varios años sobre reflexión de estos temas, que ha cuajado en un libro que salió hace poco, que se llama Lo Último desde los Últimos, y esto es lo que yo ahora pues venía un poco a compartir con todos ustedes. Quisiera empezar un poco explicando de qué es aquello de lo que voy a hablar. Voy a hablar de lo último. Y lo último que antes los sacerdotes un poco mayores que ya estudiaban teología antes del Vaticano II consideraban o decían que eran las postrimerías, o bien hablaban de los novísimos. Voy a hablar de esto, de las postrimerías, de los novísimos. Y entonces, muchas gracias. La primera cuestión que a uno se le puede plantear cuando yo empecé a dar como han dicho en la presentación, hice una tesis sobre San Juan de la Cruz. No me preparaba para dar clases de esta asignatura, de esta materia, y entonces un provincial que yo tenía, cuando le explicaba un poco mi trabajo, me decía: ah, sí, tú eres el que das clases de ciencia ficción, porque ¿qué sabes tú de estas cosas, no? Como difícil decir alguna cosa, ¿no? De hecho, solo podemos pues balbucear el misterio. Solo podemos balbucear el misterio. Y me vienen a la memoria unos versos de Juan de la Cruz que pueden interpretar todo esto. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. A lo máximo a lo que nosotros podemos llegar es a esto, a balbucear el misterio.
Y explica San Juan de la Cruz que la palabra balbucear es el lenguaje de los niños. El lenguaje de los niños. Los niños son aquellos que balbucean. Y en la Biblia, los niños, los huérfanos, las viudas, los pobres, eran como un grupo marginado, un grupo que no tenía derechos, un grupo que no podía reclamar sus derechos. Y por tanto, yo creo que es importante esto, balbucear el lenguaje de los niños y por tanto, como decía el cartel de propaganda, hablar de lo último desde los últimos. Hablar de lo último desde los pequeños, no tanto por edad, sino desde los pobres, desde los débiles, desde los marginados, desde aquellos a los que el Papa Francisco considera los descartados. Porque hablar de lo último desde los últimos, por tanto, desde los pobres. Porque yo creo que la teología no puede ser una reflexión que sobrevuele la realidad, sino que es una reflexión que debe estar encarnada en la realidad. Tiene que ser una reflexión que de alguna manera surja de la realidad e intente dar una respuesta a las preguntas que esta realidad plantea. Y por tanto, hablar de lo último desde los últimos. No es lo mismo hablar de Dios desde una situación de riqueza, de opulencia, que hablar de Dios desde los pobres, desde los marginados, desde los descartados, desde los que sufren. Y a mí me parece, una de las cosas que yo hace tiempo que hago es un cierto voluntariado penitenciario, ir a visitar a presos. Y a mí me parece que las visitas a los presos de alguna manera han contribuido un poco a modelar mi manera de pensar en teología. Por tanto, hablar de lo último, que solo podemos, balbucear, el lenguaje de los niños, de los pobres, de los anabim, de los que no cuentan para nada, hablar de lo último desde los últimos. Yo creo que esta es la única manera creíble de poder hablar no solo de lo último, sino también de poder hablar en teología. Y finalmente ponía el cartel de propaganda: vida eterna y compromiso cristiano en América Latina. Y aquí debo recordar que he aprendido tanto escatología en la cárcel, muchas veces, visitando presos, hablando con ellos, y también he aprendido escatología yendo a colaborar durante muchos años, todavía voy algunas veces, al Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y abrir la puerta de mi cuarto para ir a dar clases y encontrarme delante con el Jardín de los Mártires, donde los martirizaron a nuestros compañeros jesuitas en el año 1989, Ignacio Yacuría y compañeros. Pues todo esto de alguna manera ha sido para mí como un acicate, como un aliciente, ¿no?, en esta reflexión sobre la escatología, sobre las últimas cosas, sobre lo último, hablar de lo último desde los últimos. Porque, no podemos prescindir de la realidad, y porque esta realidad muchas veces matiza e ilumina todo lo que podemos decir sobre Dios y sobre las últimas cosas. Esto un poco para explicar, pues, aquello de lo que quiero hablar esta tarde. Entrando ya más directamente en materia, podría decir lo siguiente. Vengo a hablar de lo que hoy en día se llama escatología. Una palabra un poco extraña, una palabra que a mucha gente le suscita como una cierta resistencia. Vengo a hablar de escatología. ¿Y esto qué significa?
¿De qué vienes a hablar?, podrían ustedes preguntarme. Yo creo que el recurso a la etimología de alguna manera nos puede iluminar para explicar aquello de lo que vengo a hablar. Escatología significa, viene del griego, y son dos palabras, eschatos, que significa último, y logos, que significa palabra. Vengo a hablar, por tanto, de la última palabra, de la última palabra. Este sería el tema, este sería ya entrando más directamente en materia, el tema del que vengo a compartir con ustedes, sobre el que vengo a compartir con ustedes. Vengo a hablar sobre la última palabra. De hecho, cuando pensamos en la última palabra, podemos suponer que se trata de algo muy interesante, muy importante. No solo interesante, sino también algo muy importante. Tener la última palabra, quien tiene la última palabra es alguien que de alguna manera pues decide la cuestión, no se le puede interpelar, es alguien que decide por aquí van las cosas, así son las cosas, no se puede, no hay nada que discutir, pues esto es lo que hay que pensar, lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Tener la última palabra significa, pues, tener poder. Tener la última palabra significa, de alguna manera, pues, poder decidir qué es lo que hay que pensar, qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hablamos de la última palabra, y cuando hablamos de la última palabra, pues en el sentido más auténtico y más radical de la expresión, debemos empezar de entrada diciendo lo siguiente: la última palabra solo la tiene Dios. Ustedes recordarán el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que es el capítulo de las parábolas, aquella parábola del trigo y la cizaña, la cizaña que se mete en el trigo, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres que quitemos la cizaña ya? No, dice, esperad. La última palabra solo la tiene Dios. Y esto es una de las primeras cosas que debemos tener presente a la hora de reflexionar sobre ese tema, porque seguramente me tendré que remitir a esta afirmación muchas veces tal como vengan las preguntas. La última palabra solo la tiene Dios. Solo Dios tiene esta última palabra. Y nuestras presuntas últimas palabras, por muy solemnes que puedan sonar, democracia, libertad, justicia, amor, nuestras presuntas últimas palabras, de hecho, no son en el fondo más que penúltimas palabras. Es importante tenerlo presente a la hora de empezar a reflexionar sobre escatología. La última palabra solo la tiene Dios. Y casi podríamos decir que esto es como tirarse piedras al tejado, ¿no? Como diciendo, entonces ¿de qué puedes hablar? Si vienes a hablar de la última palabra y la última palabra solo la tiene Dios. Pues sí, es importante. Todo lo que yo voy a decir por muy solemne que pueda parecer, todo lo que yo voy a decir son en el fondo penúltimas palabras. La última palabra solo la tiene Dios. Eso es importante tenerlo presente de entrada. Dios tiene la última palabra, como solo Dios también tiene la primera palabra. La primera y la última palabra solo la tiene Dios. De hecho, en la Biblia, la palabra crear, que en hebreo es la palabra bará, solo puede tener un sujeto, y este sujeto es Dios. Solo Dios puede crear, solo Dios puede consumar,
Solo Dios puede llevar a la consumación esa realidad que Él mismo ha creado. Nosotros ni somos creadores, ni podemos presumir, ni podemos aspirar a tener la última palabra. Esto es importante tenerlo presente a la hora de empezar a compartir estas reflexiones. Primera y última palabra, solo la tiene Dios. Solo Dios puede crear, solo Dios puede decir sobre cada uno de nosotros y sobre toda la realidad una palabra de salvación o a lo mejor una palabra que no sea de salvación. La primera y la última palabra solo la tiene Dios. Y además es importante otra cosa. Esta primera reflexión les rogaría que la tuvieran presente en todas mis reflexiones. Primera y última palabra solo la tiene Dios. Pero además, es importante otra cosa. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 y siguientes, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 y siguientes, Pablo está hablando a su comunidad y le explica si va a ir a visitarlos, si no va a ir a visitarlos, si tuvo algunos problemas, si no pudo ir, etcétera, etcétera. Y está hablando de este tipo de cosas. Y entonces le dice, pero nuestra palabra tiene que ser un poco como la palabra de Dios, que no es ahora sí, ahora no, sino que la palabra de Dios es sí. Y este sí es un sí irrevocable, un sí del que Dios no se vuelve atrás de ninguna manera. Por tanto, primera y última palabra la tiene Dios, pero también otra cosa importante. Esta primera palabra es exactamente igual que la última. Esta última palabra es exactamente igual que la primera. Dios no se desdice de su palabra. Y tercera cosa importante también, esta palabra es una palabra de amor. Esta palabra es una palabra de amor. Dios no se desdice de su amor, Dios no se desdice de sus promesas, Dios no se desdice de su palabra. Por tanto, solo Dios tiene la primera y la última palabra, que son iguales, y se trata de una palabra de amor. Se trata de una palabra de amor. Por tanto, aquí podríamos decir, y esto tiene como una consecuencia, algunos de ustedes ya podría pensar en esta consecuencia, podría tener esta consecuencia, pero de todas maneras me falta todavía desarrollar mi pensamiento. Podríamos decir, pues si Dios tiene una palabra de amor y la última palabra también una palabra de amor, entonces el infierno, que sería una palabra que es de desamor, que es una palabra de amor, y la primera palabra es igual que la última, que también es una palabra de amor, entonces, ¿qué decir de esta realidad tan dolorosa, tan horrible, tan difícil de asumir, como sería la realidad del infierno? Todo esto que durante mucho tiempo la Iglesia ha predicado, entonces, ¿qué habría que decir sobre esto? Voy poco a poco porque de algunas maneras me parece que tendría que explicar todo el conjunto para poder dar una idea que sea un poco, al menos lo que son mis reflexiones al respecto. Primera y última palabra es una palabra de amor. Entonces, ¿existe el infierno? ¿Hay alguna cosa parecida a esto? ¿Hay alguna realidad que sea parecida a esta? En el Centro Internacional de Espiritualidad me permito citar un texto de los ejercicios que es importante. San Ignacio, antes de cada ejercicio, propone al ejercitante que rece la oración preparatoria. Y la oración preparatoria dice lo siguiente. Lo digo un poco de memoria, pero no más o menos va por aquí. Que todas mis intenciones, que todas mis acciones, que todas mis operaciones
sean puramente ordenadas a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Que todas mis intenciones, que todas mis acciones y operaciones sean puramente ordenadas a mayor servicio y alabanza de la divina majestad. Fíjense, hablar de intenciones significa hablar de lo primero. Lo primero es la intención. Por tanto, hablar de intención sería, en este caso, hablar, en términos teológicos, sería hablar de la creación. Lo primero de todo, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la creación, repito, fue, desde el punto de vista de Dios, un acto de amor. Por tanto, la intención es una intención que está toda ella atravesada por el amor. Hablar de acciones significa el resultado de la intención. Tengo la intención de hacer esto, lo hago, la acción. Hablar de acciones, por tanto, sería la escatología, lo que yo estoy intentando compartir con ustedes. La acción sería el resultado de la intención, la escatología. Que todas mis intenciones y acciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Por tanto, lo primero y lo último, que todo esté puramente ordenado al servicio y alabanza de su divina majestad. Sin embargo, San Ignacio se da cuenta de una cosa. San Ignacio se da cuenta de que a veces las intenciones no se corresponden con las acciones, ni que las acciones no se corresponden con las intenciones. Yo vengo de Barcelona y allí se habla catalán y hay una frase en catalán que la traduciré al castellano, que a lo mejor está en castellano también, que dice: de bones intencions l'infern està ple, que significa el infierno está lleno de buenas intenciones. El infierno está lleno de buenas intenciones. Uno tiene buenas intenciones, pero después no sé qué pasa por entre medio, que al final esta buena intención se traduce en algo malo. Y por tanto, la oración preparatoria de San Ignacio dice: no solo que mis intenciones, que ya sabemos que son muy buenas, no solo que mis acciones, que esperamos que también lo sean, sino también las operaciones sean puramente ordenadas a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. ¿Y las operaciones qué son? Pues las operaciones es lo que está en medio de la intención y de la acción. O sea, dicho de otra manera, las operaciones sería lo que nosotros consideramos la historia. Primero está la acción creadora de Dios, al final estaría la acción consumadora de Dios y entre medio la historia. Que todo esté ordenado a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Que todo, no solo la intención, no solo la acción, sino también la historia, el término medio, que todo esté ordenado, dirigido a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Y aquí tenemos el tema de la historia. Y este es un tema importante. Porque decía, la primera y la última palabra es la misma, es una palabra de amor. Y en Dios la primera y la última palabra no cambian. En cambio, en nosotros, ¿qué pasa? En el ser humano nos encontramos en medio con la realidad de la historia. ¿Y la historia qué es? La historia es escenario de grandes logros y de grandes avances. No vamos a negar que existe un cierto progreso en la historia, pero también la historia es escenario de grandes sufrimientos. Basta coger un libro de historia de Universal para darnos cuenta de que la historia ha sido escenario de grandes sufrimientos. Podría citar, por ejemplo, el nombre de Auschwitz, los campos de concentración de Hitler,
o tantas situaciones históricas en las que hemos visto que pues ha habido mucho sufrimiento, mucho dolor, y parece que la historia es como un teatro en el que hay, pues esto, víctimas y verdugos. Este es el problema, la historia. Y la historia no es una especie de gran teatro del mundo, donde cada uno representa un papel, pero al final tanto da, porque solo es un papel que uno representa. Imagínense que nosotros estamos ahora pues representando un papel, una obra de teatro trágica, pues yo soy el enemigo de una persona y esta persona es enemigo mía, pero en el fondo, en la vida de cada día, somos tan amigos y después de esta representación nos vamos a tomar unas copas para celebrar lo bien que lo hemos hecho. La historia no es esto. La historia no es el gran teatro del mundo. La historia es una realidad que Dios se ha tomado muy en serio. Una realidad en la que Dios ha entrado. Una realidad en la que Dios, de alguna manera, ha tomado parte. Y por tanto, no le es indiferente todo lo que pasa en la historia. Porque si le fuera indiferente, podríamos decir aquello de, bueno, al final todo parecería que ha sido muy grave, pero no ha sido nada. Y tanto que ha sido. En muchas situaciones de la vida de cada día, en muchas situaciones de la historia, nos damos cuenta de que ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor. Y tanto que ha sido. Tengo entendido, probar, que hay un escritor peruano, José María Arguedas, que decía lo siguiente: yo no sé si Dios existe o no existe, pero si existe, me debe una explicación. En la historia ha habido mucho sufrimiento. Y por tanto resulta que si en Dios la primera y la última palabra son la misma, cuando nosotros tenemos en cuenta la historia, pues ya no resulta tan fácil decir que la primera y la última palabra son la misma. No. En nosotros, esta primera y última palabra, cuando nosotros queremos decir la última palabra, cuando la doctrina cristiana ha querido decir la última palabra, de hecho, lo que ha venido a decir ha sido lo siguiente: al final, cielo o infierno. Cuando nosotros queremos decir la última palabra, de hecho, lo que ha venido a decir es lo siguiente. ¿No es así? Al final, cielo o infierno. Al final, la felicidad eterna, para siempre, eterna por tanto, o la infelicidad eterna, para siempre, que sería el infierno. Cuando nosotros queremos decir la última palabra, nos damos cuenta de que esta última palabra, como si fuera este vaso, se ha extendido en dos, se ha partido en dos, y entonces nos encontramos con la realidad del cielo o con la realidad del infierno. Ya no resulta tan fácil decir que la primera y la última palabra son la misma. No, ya no resulta tan fácil. De hecho, no lo ha resultado. Y cuando decimos la última palabra, decimos, pues cielo e infierno. Y de hecho, diciendo esto, estamos como reconociendo que para nosotros, pues como que no hay una última palabra. Porque cielo e infierno no se pueden poner bajo el mismo saco, bajo la misma denominación, como si fueran exactamente lo mismo. No son lo mismo. Y por tanto, si decía al principio que la última palabra solo la tiene Dios y que nosotros no podemos hacer escatología, entonces ahora pueden ver ustedes cómo estoy dando una explicación de esta imposibilidad. Nosotros ciertamente no podemos hacer escatología, porque esta última palabra al final se nos ha extendido, se nos ha dividido en dos palabras que no tienen nada que ver una con la otra, que son las palabras cielo y la palabra infierno. Dejo el tema del purgatorio porque, como ustedes saben, el purgatorio es, según el dogma católico, es como una
purificación para el cielo. Por tanto, el purgatorio implica de alguna manera pues la salvación, sería el cielo, pero visto desde nuestra capacidad de asumir la salvación que Dios nos ofrece. Por tanto, la última palabra en nosotros parece como que se ha extinguido en dos, y entonces nos encontramos con dos palabras que no tienen nada que ver, que son la palabra cielo e infierno. Fíjense lo importante que sería la oración preparatoria de San Ignacio: que todo sea ordenado a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. No solo la intención, porque el infierno está lleno de buenas intenciones, no solo la acción, sino la operación, lo del medio, la historia. Y cuando digo la historia, no me refiero solo a la historia universal, sino también a nuestra historia personal. Que todo esté puramente ordenado a mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Pero nosotros, repito, esta última palabra, como un jarrón de porcelana, se ha extendido en dos y parece que es difícil recomponerlo. Y el problema, evidentemente, está en la palabra infierno. El purgatorio como preparación para ir al cielo, pero no, el problema está en la palabra infierno. Aquí es donde está el problema que nos concierne. Porque si hay infierno, entonces la pregunta es: ¿dónde queda la misericordia de Dios? Si hay infierno, ¿dónde queda la misericordia de Dios? ¿Qué tiene que ver el infierno con, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? ¿Dónde queda la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios puede permitir que hijos suyos, hijos e hijas suyos, estén padeciendo eternamente, pues de una manera irremediable, sin ningún tipo de salida? Si hay infierno, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Primera cuestión. Segunda cuestión: si hay infierno, ¿dónde queda la justicia de Dios? Porque la justicia es dar a cada uno lo que le toca, pero el infierno significa que nosotros, seres contingentes, seres que no somos eternos, y por tanto, al no ser eternos, pues nuestras acciones tampoco lo son, recibimos un castigo eterno. Y eso es injusto. Si hay infierno, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Cómo puede ser que seres que no son eternos, que son históricos, reciban un castigo eterno? Esto parece una situación totalmente injusta. Para poner un paradigma de maldad en la historia, Hitler a mí no me hizo ningún daño. Hizo mucho daño, pero a mí no. Por tanto, su daño fue limitado a mucha gente, una gran multitud de gente, pero a mí no. Por tanto, sus acciones malas eran acciones malas, ciertamente malísimas, horribles, pero eran ciertamente acciones limitadas. El infierno es un castigo ilimitado para seres que son limitados y que solo pueden tener, pues, acciones limitadas. Y finalmente, si hay infierno, ¿dónde queda la sabiduría de Dios? Saben ustedes que en la Biblia, cuando se habla al fin de la creación, en la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno de verdad, que Dios era muy bueno, que todo era muy bueno. Pues alguna cosa debía estar mal como para que al final pueda darse esta posibilidad de terminar de esta manera. Por tanto, si hay infierno, vuelvo a preguntar: ¿dónde queda la misericordia de Dios? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Dónde queda la sabiduría de Dios? Y por tanto, podríamos volver otra vez a lo que decíamos al principio: la primera y la última palabra son la misma, pues por tanto, lo que habría que hacer es votar el tema del infierno y lanzarlo a la papelera de la historia,
pensando que mira lo que se ha podido pensar, qué cosas más horrorosas se han podido decir, etcétera, etcétera, pero de alguna manera pues ya es cuestión de dar por finiquitado este asunto del infierno. De hecho, en los evangelios, cuando Jesús habla del infierno, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Y con llanto y crujir de dientes difícilmente se puede hablar, difícilmente se puede dar. Y además muchas veces parece, cuando se habla del infierno, como que la teología se convierte en una ciencia blasfema. ¿Cómo se pueden atribuir a Dios este tipo de cosas tan graves como las que podemos decir sobre la realidad del infierno? Vean, estamos hablando de que entre la intención y la acción está la operación, la historia. La historia es escenario de mucho sufrimiento, aparte de ser también escenario de grandes logros y de grandes avances, pero es escenario de mucho sufrimiento y por tanto en nosotros resulta que la última palabra, de una manera casi irremediable, fatal, se ha extinguido en dos, y entonces cuando tenemos que decir la última palabra, nosotros, subrayo esto, nosotros, cuando tenemos que decir la última palabra nosotros, entonces esta última palabra se nos divide en cielo e infierno. Y con el cielo tiene estas preguntas, que dónde queda la misericordia, la justicia, la sabiduría de Dios, y por tanto parecería que lo mejor es botar el infierno a la papelera de la historia diciendo: mira, eso se pensó alguna vez, pero nunca más. Sin embargo, tampoco esto resulta demasiado claro. Botar el infierno a la papelera tampoco resulta demasiado claro, porque si no hay infierno, entonces, ¿dónde queda la misericordia de Dios para con las víctimas de la historia? Al final se les puede decir que no ha sido nada, y tanto que ha sido. Si no hay infierno, por tanto, ¿dónde queda la misericordia de Dios para con las víctimas? Y ahora subrayo esto: para con las víctimas. No se les puede sencillamente dar un golpe en la espalda y decir: mira, no ha sido nada, no ha pasado nada, y tanto que ha pasado. Cuentan que los que pasaron por los campos de concentración quedaron marcados para toda la vida. Ni siquiera el castigo de sus verdugos les curó. Si no hay infierno, por tanto, ¿dónde queda la misericordia de Dios para con las víctimas? Para con las víctimas. Y si no hay infierno, ¿dónde queda la justicia de Dios para con las víctimas? Una justicia que es algo más que dar a cada uno lo suyo. Una justicia que significa rehacer la persona. No se trata sencillamente: te han hecho esto, pues voy a que pague el culpable. No, es que se trata sencillamente de que la víctima ha quedado herida y por tanto se trata de curar esa herida. Y si no hay infierno, si al final todo es igual para todos, entonces si al final todo es igual para todos, entonces todo es igual siempre. Y por tanto, ¿dónde queda la justicia de Dios para con las víctimas? También hay que pedirse esto. Y si no hay infierno, entonces, ¿dónde queda la sabiduría de Dios para con las víctimas? Que merecerían también tener una existencia humana y digna. Y por la crueldad y la estupidez humanas no han podido vivir esta existencia humana y digna. Por tanto, no resulta tan cómodo ni tan fácil. Por estas razones. Sencillamente por esto, por lo que decía antes, por la historia. Porque de alguna manera la historia ha roto esta unidad primitiva que había. Esta unidad primigenia que había al principio. Y entonces es necesario que de alguna manera esta unidad se rehaga. Y que se rehaga precisamente allí, en aquel
grupo de gente donde esta unidad se ha roto para siempre. Las víctimas, los pobres, los que sufren. Si hay infierno, ¿dónde queda la misericordia, la justicia y la sabiduría de Dios? Y si no lo hay, ¿dónde queda la misericordia, la justicia y la sabiduría de Dios para con las víctimas? La historia ha roto, de alguna manera, y aquí habría que hablar del pecado original, pero ese sería un tema muy largo ahora. La historia ha roto de alguna manera esta unidad primigenia y hay que recomponer esta realidad primigenia, y esta realidad primigenia hay que recomponerla precisamente allí donde se ha roto, es decir, en las víctimas, en los pobres, o, tal como decía el texto de la presentación de esta conferencia, hay que recomponerla en los últimos. Porque de hecho, yo creo que, y esta es mi opinión, ahora quiero expresar mi opinión, nosotros no podemos renunciar a la esperanza. Nosotros no podemos renunciar a la esperanza. Nosotros no podemos renunciar a la esperanza. A pesar de que esta esperanza haya recibido a lo largo de la historia muchos golpes, y golpes que a lo mejor la han dejado maltrecha de manera considerable. Pero nosotros no podemos renunciar a la esperanza. Todavía siguen hablando en nuestro corazón las palabras del profeta Isaías, que dice lo siguiente, capítulo 11. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre descansará al lado del cabrito, el becerro y el león crecerán juntos y se dejarán guiar por un niño pequeño, los pequeños, los pobres. La vaca y la osa serán amigas y juntas descansarán sus crías. El león comerá hierba como el buey, el niño, otra vez, los niños, los pequeños, los pobres. El niño jugará en el escondrijo de la cobra y meterá la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor, el amor del Señor, el conocimiento, el amor del Señor llenará todo el país. Nosotros no podemos renunciar a la esperanza. A pesar de que, repito, ¿a la esperanza de qué? ¿A la esperanza en qué? A la esperanza en que al final la primera y la última palabra serán la misma. Esperanza. Esperanza, que no es lo mismo que certeza. Esperanza, que no es lo mismo que certeza. Como ven, al intentar hablar del infierno, estaba diciendo, pues, es imposible que exista una cosa así. O bien, pensando desde el punto de las víctimas, pensaba, a lo mejor. Y entonces todo esto, pues, se nos convierte en un callejón sin salida. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿hay alguna salida para este callejón? ¿Hay alguna salida para este callejón? La primera respuesta que de entrada les puedo decir es esta. Nosotros no podemos renunciar a la esperanza. La palabra de Dios sea exactamente igual que la última palabra de Dios. Y entonces, intentando bucear en la Escritura, intentando adentrarnos en la Escritura, palabras de esperanza, podríamos encontrar estas palabras. Por ejemplo, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 16. No les quiero leer todo para no estar mucho tiempo. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Allí habla de la división que hay entre circuncisos e incircuncisos, entre miembros del pueblo de Israel y miembros que se habían añadido a la iglesia sin pasar por la circuncisión. Y entonces dice una cosa importante. En Cristo, en su cruz, en su sangre, fíjense bien, en Cristo, en su cruz, en su sangre,
en su entrega hasta el final: vosotros que formabais dos pueblos distintos, ahora formáis un solo pueblo. Es decir, a través de la entrega hasta el final de una víctima, que es Jesús crucificado y resucitado, se ha unido aquello que parecía absolutamente inseparable: el pueblo de la circuncisión y el pueblo de la incircuncisión. Efesios 2, versículos 11 al 16. O bien Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. En la cruz de Cristo, dice, lo digo de memoria, pero ustedes lo pueden comprobar, Colosenses 1, 19 y 20, en la cruz de Cristo se ha reconciliado el cielo y la tierra por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Se reconcilió el cielo y la tierra. Aquello que parecía totalmente separado, por la entrega hasta el final, por la sangre derramada de Cristo en la cruz, se ha reconciliado el cielo y la tierra. Y el Evangelio de Marcos, cuando narra la muerte de Jesús, capítulo 15, versículo 38, dice que se rompió la vela, el cortinaje, la cortina que separaba lo sagrado de lo profano. Por tanto, de alguna manera podría decir lo siguiente: nosotros no podemos renunciar a la esperanza. Una esperanza que de alguna manera reconcilia cielo y tierra, como dice la carta a los Colosenses. Una esperanza que de alguna manera nos hace pensar que es posible el acceso a Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y una esperanza que nos hace pensar en la superación de dos mundos que parecían irreconciliables, tal como nos dice la carta a los Efesios. Una esperanza, en definitiva, que viene de los últimos. Una esperanza, en definitiva, que viene de las víctimas, de los que se entregan hasta el final. Esto que estoy diciendo no es, creo yo, nada nuevo. De alguna manera, toda la historia de la revelación de Dios en la Biblia nos muestra que la salvación para todos llega a través de los pobres, a través de las víctimas, a través de los últimos, a través de los Anabim. Que esa salvación no podemos pensar que es una salvación que la podemos dar por asegurada, sino que es una salvación que nos llega a través de los últimos. El título de esa charla es Lo último, que es igual que lo primero, que es el amor, pero siempre lo último desde los últimos. Y así podríamos pensar, por ejemplo, que el juicio es sencillamente la curación de nuestras heridas. Todos somos seres heridos. Y el juicio puede considerarse como esa curación que solo Dios puede realizar en nosotros. Y así podríamos recordar que al final lo que esperamos es la resurrección, pero la resurrección de la carne. Y cuando la Biblia habla de carne, está refiriéndose a lo pobre, a lo contingente, a lo débil, a lo rechazado. Esto es lo que Dios resucita. No sencillamente la inmortalidad del alma, que sería la parte más noble del ser humano, sino Dios quiere salvar a la persona humana desde lo más último de la persona humana, que es su carne, su debilidad, su contingencia. Y además la palabra carne también de alguna manera implica solidaridad. Es decir, que Dios quiere salvar a la persona humana no individualmente, sino a todos como cuerpo que somos, cuerpo de Cristo. O sea, nosotros no podemos renunciar a la esperanza, pero esta esperanza solo nos puede llegar desde los últimos. Desde el último por antonomasia, que es Cristo clavado en cruz.
y desde los últimos que en ellos, de alguna manera, nos recuerdan a Cristo clavado en cruz. Recuerden el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, el juicio final. Todo lo que habéis hecho a uno de estos, me lo habéis hecho a mí. Todo lo que habéis dejado de hacer a uno de estos, me lo habéis dejado de hacer a mí. Por tanto, la salvación viene del último, en definitiva, que es Jesús crucificado y resucitado, de los últimos que nos recuerdan a Él, y solo encontramos esa salvación en la medida en que nos acercamos a los últimos, en la medida en que nos acercamos al último, en definitiva. ¿Qué es escatología, por tanto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de escatología? Pues hablamos sencillamente de esto. Hablamos de esta salvación a la que nosotros queremos de alguna manera aspirar, de ese cielo al que nosotros nos encaminamos, de esa felicidad que de alguna manera se nos ha prometido. Hablamos de las últimas cosas que apuntan a ese último que es Dios y que es Jesús clavado en cruz y resucitado, pero ese último que nos llega a través de los últimos, a través de los pobres, a través de los marginados. Solo en la medida en que nos acercamos a Jesús crucificado y resucitado, y en la medida en que nos acercamos a los últimos, de alguna manera podemos aspirar, podemos esperar una salvación que sea una salvación universal para todos. Todo esto, con eso termino, todo esto implica una serie de condiciones. Primera, cuando pensamos esto, cuando queremos pensar esto, nos movemos en el terreno de la esperanza. Nos movemos en el terreno de la esperanza. Significa esto que en la escatología no sabemos, solo esperamos. Por tanto, lo que queremos expresar de alguna manera es nuestra esperanza. No tenemos ninguna certeza sobre esto. Nuestras últimas palabras, como he dicho al principio, se convierten en penúltimas palabras. La última palabra, nuestra última palabra es esperanza. Esperanza. Aquí, en ese terreno, no podemos agarrarnos a cosas que sabemos, que podemos dar por supuestas, sino que sencillamente solo podemos esperar. Y la palabra esperanza es algo distinto de la palabra espera. Yo puedo esperar que el tren o que el autobús llegará a tal hora, y aquí, de alguna manera, no puedo hacer nada, sencillamente esperar. Pero la palabra esperanza es algo más importante que la palabra espera. La palabra esperanza es algo que nos pone en marcha en dirección de aquello que esperamos. No sencillamente nos quedamos de brazos cruzados, sino que la palabra esperanza de alguna manera hace que ya en esta historia, de alguna manera hagamos realidad aquello que esperamos. Si decimos que creemos en la resurrección de la carne, de alguna manera estamos diciendo que queremos vivir solidariamente. De alguna manera estamos diciendo que queremos dar importancia a los pobres, a los últimos, a aquello que la Biblia llama la carne. Si creemos que Dios vendrá a juzgar, de alguna manera estamos diciendo que queremos curar ya ahora nuestras heridas y queremos dejar ya ahora que se curen nuestras heridas. Es decir, la esperanza no es algo que esperamos que se nos dé hecho así por arte de magia, sino que la esperanza es una realidad que nos pone en marcha hacia aquello que esperamos. Si esperamos el cielo, queremos que esta tierra de alguna manera se convierta en un cielo anticipado. Y si queremos decir que no queremos saber nada del infierno,
estamos diciendo que de alguna manera queremos plantar cara a los infiernos que nosotros hemos creado a lo largo de la historia y que muchas veces todavía vamos creando. La esperanza, por tanto, no es una realidad que nos pone de brazos cruzados, sino que nos pone en marcha hacia aquello que nosotros esperamos, en que nosotros esperamos. Y la esperanza, tercero, es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad. La esperanza siempre es esperanza de cosas buenas, esperanza de salvación. Nosotros no podemos esperar el infierno, lo podemos temer, pero esperar no podemos esperar el infierno. La esperanza es esperanza en Dios. La esperanza es esperanza en el Dios de quien nos viene toda salvación. Por tanto, la esperanza nos pone en la línea de lo positivo, de lo que habla de salvación, de lo que habla de paz, de lo que habla de reconciliación. Esperanza, por tanto, de cosas buenas, esperanza de Dios, esperanza de su salvación. Y finalmente, esa esperanza nos recuerda lo que decía al principio de estas cosas del final, y que el final es el principio. Ustedes recordarán esta oración tan tradicional: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza, de alguna manera, nos hace volver al paraíso. De hecho, muchas veces cuando hablamos del cielo, hablamos del paraíso, que al paraíso te lleven los ángeles. La esperanza nos habla de este deseo de volver al paraíso, de que la primera palabra es exactamente igual que la última. Eso sí, ahora enriquecida por la historia, por una historia que queremos que sea no una historia de condenación, sino una historia de salvación. La esperanza nos hace volver hacia esa casa paterna de la que, por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, muchas veces nos habremos podido alejar. Por tanto, como era al principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto serían condiciones de posibilidad para poder hablar me parece a mí, de una manera creíble de estas últimas cosas desde los últimos. Y con esto, pues, acabo. Muchas gracias. Todos estemos removidos en el corazón, en el entendimiento, y que le pidamos a Dios la gracia de poder captar la profundidad de esta ponencia. Muchas gracias. Ahora tenemos oportunidad de que si hay preguntas, que las formulemos, pero les vamos a dar unas papeletas, nos pedía, yo sé, porque si no puede haber una pregunta que se vuelva otra conferencia. Entonces, las preguntas que quieran formularles, ahí Lourdes está repartiendo papeletas. ¿Qué nos dice esta propuesta tan profunda, tan audaz? ¿Qué tiene que ver con nuestra esperanza? ¿Qué tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestras acciones, con la historia y nuestra historia? En fin. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Aquí puede pedirle a Lourdes. ¿Qué papel tiene la libertad en la escatología? La libertad es un don. La libertad es un don. Y la libertad es un don. Entonces,
Ustedes también conocen la oración de San Ignacio, ¿no? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi ver y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. La libertad es un don. Y por tanto, la libertad no nos sitúa al principio de todo, sino que es algo que hemos recibido. Nosotros somos también, nuestro ser también es recibido. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don, algo que hemos recibido. No nos sitúa al principio de todo. Entonces, la libertad no es una conquista, sino que la libertad es un don. Cuando la libertad se convierte en una conquista, entonces la libertad se convierte en algo que está en contra de los demás. Conquistamos y entonces al conquistar nos ponemos en contra de los demás. Pero la libertad es un don. Y este don, cuando se convierte en conquista, vuelvo a decir, se convierte en un don envenenado. Se convierte en un don envenenado. Y este don envenenado, pues de alguna manera, es lo que hace que nosotros nos consideremos absolutamente como pequeños dioses. Y cuando nos consideramos pequeños dioses, entonces se convierte la historia en una historia absolutamente de unos contra otros. La libertad es un don. Y Dios sabe, y podríamos decir, bueno, es que Dios nos da libertad para hacer una cosa u otra. Pero Dios también sabe que yo podría responder, pero si tú sabes que con ese don esta persona va a perderse, ¿tú le das ese don? Si yo sé que esta agua a ti te va a sentar mal, yo le doy esta agua a esta persona para que la tome. Si yo lo sé, si nos ponemos en este plan, también podríamos decir esto. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Entonces yo entiendo la libertad más bien como un don. El don del ser, el don por el que nos recibimos a nosotros mismos y nos entregamos a Dios. Decir que, bueno, es que esto depende de la libertad de la persona humana, pues Dios también sabía que esta persona humana con su libertad terminaría condenado. Y entonces, si yo sé, por ejemplo, que le doy un coche a una persona y que con ese coche se va a estrellar, yo no le doy. Si yo lo sé, yo no le doy. O sea, ponernos desde este punto de vista de la libertad no es una libertad que nos sitúa al principio de todo, sino que es algo que recibimos. Y es una libertad condicionada, una libertad que está en las condiciones de espacio y tiempo, y por tanto se entiende como don. Esto es lo que diría aquí. Otra pregunta. El concepto del infierno. ¿Existe el infierno? El dogma dice que sí. Existe el infierno. El dogma dice que sí. Entonces, si hay infierno, ¿dónde queda la misericordia, la justicia, la sabiduría de Dios? Si no lo hay, ¿dónde queda la misericordia, la justicia, la sabiduría de Dios para con las víctimas? Entonces, ¿qué nos queda? La esperanza. Y la esperanza no es una certeza. La esperanza es algo que nos pone a trabajar en dirección de aquello que esperamos. Destruir los infiernos que hemos creado en nuestra historia de cada día. A lo mejor se puede decir que quitar el infierno del más allá lo que ha hecho ha sido trasladarlo al más acá. Por tanto, ¿existe el infierno? El dogma dice que sí. Yo no niego esto. Yo lo que digo es, nuestra última palabra es la esperanza. Nuestra última palabra es la esperanza. Es una virtud teologal, y la virtud teologal se llama teologal porque apunta a Dios, y Dios no es el infierno. No se puede esperar el infierno. Se puede temer el infierno, pero esperar el infierno no se puede.
porque la esperanza es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad, y es virtud teologal en la medida que apunta a Dios, y Dios no es el infierno. El infierno se puede temer, se debe temer, pero esperar en él no se puede, no sería objeto de esperanza. Decía el padre Loren que uno se arrepiente al final de la vida, Dios nos perdona. Si uno se arrepiente al final de la vida, Dios nos perdonará, a pesar de nuestras faltas, etcétera, etcétera. Se puede ser malo toda la vida y al final arrepentirse, o será un menor castigo. Miren, no sé, yo he dado mucha importancia a la historia, y entonces creo que el arrepentimiento al final de la vida no borra la historia. Esto por una parte. El arrepentimiento al final de la vida no borra toda la historia que ha habido anteriormente. Por tanto, yo no... Pues sí, si uno se arrepiente al final de su vida, espero que Dios le perdone. Pero yo no voy por aquí, no voy por esta línea. Yo digo, la salvación... La palabra de salvación, la palabra de amor final, es algo que esperamos. No se puede uno decir, bueno, yo voy a llevar una vida que es un desastre y al final me arrepentiré y todo se ha terminado. No, porque las víctimas aquí siguen. Esto no es correcto. Esto es pensar desde nuestro punto de vista. Las víctimas aquí siguen, esto no es correcto. Por tanto, sí que podría pasar que al final, pues, Dios tenga una palabra de salvación para todos y al final uno se pueda salvar. Sí, pero esto no borra la historia. Y yo creo que es importante dar importancia a la historia. Mencionó que si existe el infierno, ¿dónde queda la misericordia, justicia y sabiduría de Dios? Pero no dio la respuesta. Al igual, si no existe dónde queda la misericordia, tampoco dio la respuesta. Es decir, era una pregunta retórica. Si existe el infierno, yo creo que la misericordia de Dios queda muy tocada. Y la justicia de Dios queda muy tocada. Y la sabiduría de Dios queda muy tocada. Y si no existe la misericordia, la justicia y la sabiduría de Dios para con las víctimas, quedan muy tocadas. Esa es la respuesta. Quedan muy tocadas. O sea, que quedan muy tocadas. Y entonces, la palabra infierno, como dice el Evangelio, pues es, ¿cómo se dice esto? Llanto y crujir de dientes. Es algo sobre lo que parece que no se puede hablar. Queda muy tocada, ¿no? El cielo no es injusto, el cielo es un regalo. El cielo no es injusto, el cielo es un regalo. Y el regalo siempre es algo gratuito, que desborda nuestro mérito y nuestra manera y nuestras expectativas. Por tanto, aquí no hablaría de injusticia, hablaría de gratuidad y de regalo. No entendí que la razón del sufrimiento de los últimos va a salvar a todos. No, yo lo que digo es lo siguiente: la salvación en la que esperamos viene a través de los últimos. Y a través del último, en definitiva, que es Cristo clavado en cruz. No sabemos exactamente qué tipo de relación existe entre una cosa y otra, pero la salvación en la que esperamos viene a través de los últimos. No que el sufrimiento de los últimos vaya a salvar a todos. La salvación en la que esperamos, viene a través de los últimos. Y a través del último, en definitiva, que es Cristo clavado en cruz. Esto es lo que dije yo. Ya está. ¿Hay más preguntas? ¿No? Pues ya está. Muchas gracias. No, a ti, Josep, muchísimas gracias. Perdón, sigue. Hay otra. ¿Cómo esperar activamente?
pues haciendo ya poco a poco realidad en nuestra vida lo que esperamos. Haciendo poco a poco realidad en nuestra vida lo que esperamos. Esto es esperar activamente. Y esperar pasivamente, ¿qué significaría? Significaría que nosotros hacemos realidad en nuestra vida lo que esperamos, pero esperamos que aquello que esperamos, valga la redundancia, nos viene de Dios. Nos viene de Dios. Haciendo realidad en nuestra vida lo que esperamos, sabiendo que la plenitud de todo solo nos puede venir de Dios. Intenciones buenas, intenciones malas. Las intenciones malas intenciones malas, si las primeras suelen acabar. No entiendo la letra. Primero, segundo, intenciones malas. Si las primeras suelen acabar en el haber, ¿no? No he dicho esto yo, No he dicho esto. ¿Acaso las segundas van al cielo? No he dicho esto, Las intenciones, no he dicho que todas las intenciones acaben en el averno. He dicho que muchas veces pasa que de buenas intenciones a veces no salen cosas tan buenas. Eso es lo que he dicho. No he dicho esto. Y por tanto las intenciones malas serían malas de entrada, o sea, desde el principio, ¿no? Bueno, tenemos muchas cosas que seguir reflexionando. Y yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta que la esperanza tiene que ser activa. Y esta parroquia, como una comunidad de comunidades, eso pretende. Que todos los que creemos en Jesús nos comprometamos y no nos cansemos de amar, que no nos cansemos de tener esperanza desde las víctimas. Y por eso el compromiso es acercarnos a ellos. Es una de las preferencias apostólicas de la Compañía Universal. Y desde ellos luchar para que se dignifique su vida, ¿verdad? Y se dignifique la nuestra también. Bueno, muchísimas gracias, Joseph. Gracias a cada uno de ustedes. Los seguiremos invitando a más conferencias. Tenemos que seguir caminando y creciendo juntos. Que Dios los bendiga y, como siempre, estos eventos son gratuitos, pero les agradecemos su cooperacha para los gastos que tenemos que cubrir. Dios los bendiga. Julio. Padre Julio. Sí. Gracias.